Buen día, buenas tardes, buenas noches, chicos, chicas y chiques. Hoy día vengo con un nuevo video de filosofía natural, como dice ahí. La idea es entender un poco el tránsito del mito al logos y por primera vez comenzar a hablar de algunos conceptos filosóficos que nos van a importar muchísimo para poder avanzar y hacer un tránsito y poder construir de manera armónica lo que va a ser la filosofía de aquí en más. Así que con eso comenzamos. Recuerden tomar un cuadernito, tomar algún lápiz, anotar algunas dudas que tengan, responder abajo en los comentarios cuando termine el video. Así que con eso comenzamos, chicos. Chicos, chicas, entonces queda patente la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la filosofía natural? ¿Por qué los conceptos clave que vamos a comenzar a ver de aquí en adelante van a ser fundamentales para entender este nuevo tipo de pensamiento? ¿Conoces tú algún filósofo naturalista aparte del que vamos a ver acá? Spoiler alert. Chicos, chicas, entonces retomando la pregunta anterior y comenzando con la filosofía natural, es extremadamente importante determinar en este primer periodo de la filosofía algunos problemas a estudiar. Esta tablita que encontré en internet ayuda bastante y permite en primera instancia determinar que el gran problema a entender es el mundo, concepto que los griegos van a entender a través del concepto de naturaleza y que en algunos textos podemos encontrar como physis. ¿Ya? Quizás la letra no es lo mejor que tengo, pero ahí está. El concepto de physis va a ser fundamental. Y el concepto de physis o de lo natural va a tener que ser ordenado. Ahora el concepto de orden para los griegos quizás mejor es el concepto de cosmos. Y el concepto de cosmos o de orden del mundo o de lo natural, como vimos con la physis, se va a lograr a través de otro concepto extremadamente importante para ellos y que es el concepto del logos, ¿ya? El concepto del logos va a buscar ordenar ese mundo, esa naturaleza, y ante todo lo va a hacer a través de la racionalidad, y por ende va a dejar de lado las opiniones, que en griego se conocen como doxa, y que por primera vez van a quedar de lado porque no son lo importante. De ahora en adelante lo importante va a ser determinar en el mundo cómo se puede entender la estructura de la realidad, cómo es pensable la realidad. ¿La dicen los dioses? ¿Lo dicen las diosas? ¿Lo dice alguna explicación que me dieron mis abuelos? No. Ahora al parecer visualmente podemos establecer qué es verdad y qué no. Ahora queda la pregunta clara y explícita. ¿Qué pasó con la religión en este caso? En ningún caso la religión termina, de hecho hasta el día de hoy hay religiones de distintos colores, de distintos tipos, de distintas formas. La religión se reformula, se vuelve a estructurar. La tradición va a exigir muchas veces, en la medida que el pensamiento filosófico empieza a avanzar, va a empezar, como dije anteriormente, a pedir, a necesitar fundamentos. ¿Por qué? Porque la filosofía no solamente entrega evidencias y muestra cosas, sino que las demuestra y entrega evidencias. Eso quiere decir que va sobre las causas y determina efectos o ve efectos y a través de los efectos va a determinar cuáles fueron sus causas o al menos lo va a intentar. La filosofía se va a entender siempre bajo la siguiente premisa. La filosofía es, como dice acá, amor por la sabiduría. Y ese amor por la sabiduría va a ser necesariamente una búsqueda constante, una búsqueda enteramente racional. Algo que, por cierto, no tiene relación con la religión, porque la religión va a validar todos sus postulados en torno a lo sacro, en torno a lo místico, en torno a la revelación, y en todos los casos bajo una palabra que no puede ser cambiada, solamente en voz de algunas personas que van a escribir textos, pero siempre están basados en tiempos pasados, no en tiempo presente ni en tiempo futuro. Es más, intenta predecir la realidad solamente a través de la creencia. La razón en este caso, para poder determinar que algo pueda pasar, va a intentar conocer sus causas, sus efectos. Por ende, religión y filosofía, juntas quizá en este momento un poco, se intentan separar siempre. La idea de esto entonces va a ser buscar un camino, buscar separarnos de las opiniones, intentar pensar, es decir, establecer el logos como principio y buscar al mundo, a la física, a la naturaleza, un orden, un cosmos. Dentro de esta sistematización, el concepto de arjé se vuelve extremadamente fundamental. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque para los griegos el concepto de arjé significa principio real natural.
también va a significar aquello que ha estado en la naturaleza desde el comienzo, haciendo una traducción directa desde el griego. Y este principio que ha estado siempre en la naturaleza va a también darnos algunas pistas sobre cómo piensan los griegos. Los griegos piensan que el mundo ha existido siempre. No tienen la visión del mundo y del universo que hoy tenemos, pero sí han creído que ha existido siempre y que los dioses, o demiurgos en este caso, son formadores de la naturaleza y que la han tomado y la han moldeado de alguna manera. Poder moldear esta naturaleza ha permitido descubrir en ella algunos aspectos, es decir, como los dioses lo han dejado y lo han estructurado todo, al parecer la verdad hay que descubrirla, hay que quitarle el velo, y quitar ese velo a la propia razón permite descubrir la verdad. Y ese sería el camino, casi el camino ninja, de los filósofos, descubrir aquella verdad que está ahí y que la razón, el intelecto, permite descubrir. Por ende, este principio del que estaría formado todo, la physis, que ahora tenemos que descubrir a través de métodos racionales, del logos, en la naturaleza, está ahí. Y ese estar ahí se reconoce bajo el concepto de argeo de principio. Y ese principio real tiene que estar en algún lugar. Y hay que descubrirlo. Y es menester de la razón hacerse cargo de eso. La idea del arjé que comenzó a surgir en algunos filósofos, y vamos a decir en cuál en particular y a cuál se le atribuye este concepto, comienza, al parecer, entendiendo la naturaleza. Tal como está en ese dibujito, uno al mirar la naturaleza y al salir a mirar parece encontrarle sentido a las cosas. Al parecer, cuando nosotros miramos, creemos o decimos o sentimos que la naturaleza nos dice algo. Este decir, para los filósofos, no es un decir externo, no es un decir mágico, no es mítico, sino que es un decir racional. Hay algo que tengo que leer en la naturaleza. Casi como lo que dice ahí, espero que un poco mejor. Pero la naturaleza me va a decir algo. A lo mejor, como escribí ahí, hay aspectos propios de la naturaleza que me van a permitir a mí, en base a la aprehensión, como dice ahí, es decir, a la abstracción, a la capacidad de dividir la realidad en sus partes, entender que hay aspectos que se repiten o aspectos que son más necesarios que otros. En este primer comienzo del pensamiento filosófico, es fundamental entonces entender que los filósofos quieren saber por qué existe lo que existe, entendiendo también que todavía están imbuidos bajo el pensamiento mítico en algunas ideas, en los demiurgos, en los dioses en general, en la visión de la naturaleza, en las propias polis. Hay mucho todavía, pero ya se está dando paso a un terreno enteramente racional. Esta funcionalidad va a ser establecida como un uso exhaustivo de la razón, poder establecer métodos que ahora ya no van a ser métodos tradicionales y que van a permitir continuar y avanzar, en este caso, a través de aspectos racionales fundamentales como lo son, en primera instancia, las matemáticas. Las matemáticas son fundamentales para los primeros filósofos. ¿Y por qué? Porque ya hablamos del concepto de cosmos. Y el concepto de cosmos o de orden se va dando a través de ciclos para los griegos. El mundo es cíclico, la realidad es cíclica. Y ellos se dan cuenta que a través de las matemáticas pueden determinar algunas cosas. Es más, la matemática que fue traída desde Oriente se sistematiza en los filósofos griegos y al sistematizarse se establecen algunas cosas que para los filósofos son predecibles, algo que nunca se había logrado. Es decir, la naturaleza tiene ciclos que pueden ser entendidos racionalmente y la matemática permite alcanzar aquello. De hecho, sin ir más lejos, Platón, que lo vamos a ver más adelante, establece la matemática como un estudio fundamental, ni hablar de Pitágoras y del filósofo que vamos a ver hoy día. Ante estos chiquillos, el primer concepto importante para los griegos va a ser el concepto de arjé. Van a haber muchos, como ahí tienen anotado, el agua, el aire, el nous, el apeiron, lo uno como un concepto amplio, el ser también como un concepto muy amplio, las cuatro raíces, el concepto de átomo, el fuego y otros más. Pero es un concepto un poco extraño. Si bien lo natural parece ser real y lo real natural, esto va a ser siempre así en la medida que se pueda demostrar. Y ahí es donde está lo importante. Y llegamos así a Tales de Mileto, el primer filósofo del que se tiene registro. No se tiene registro porque haya escrito un libro. Uno de sus discípulos y otros más autores que lo van nombrando, en la medida que empieza a pasar el tiempo para la filosofía, van dando documentación de él. A él se le atribuyen muchas cosas, dentro de ella el teorema de Tales, y él va a hablar del concepto, aquí como concepto fundamental, que la naturaleza tiene un origen, y ese origen es un principio natural o un arjé, ¿ya? Este permite ordenar la naturaleza, el cosmos, a través de pensamientos racionales y de métodos, el logos. ¿Para qué?
para sacar de nuestra vida el doxa o las opiniones y darle paso al pensamiento enteramente racional. Este filósofo, que aparte de científico, es matemático, la hizo todas, es un filósofo que vivió hace mucho tiempo y que establece algunos principios. Por ejemplo, que existe un principio para todas las cosas, que aparte todas las cosas van a desembocar en aquel principio natural que él ha de estudiar y ha de conocer, y que todas esas cosas están respaldadas por ese primer principio. Es decir, existe algo en la naturaleza que se va a repetir. Y es extremadamente importante saber qué es para poder estudiar la naturaleza. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Él, a través de su vista aguda, se va dando cuenta de que existen algunos aspectos que son importantes y que quizás nadie se había detenido a observar de manera racional. Uno de ellos es el principio al que él le va a hacer énfasis. Y este principio fundamental es el agua. Él dice que todo está húmedo, todo en la naturaleza. Y que al observar la humedad de las cosas, él se va a dar cuenta que cuando las cosas pierden la humedad, mueren o se desintegran o pierden la unidad que tenían, ¿ya? Por ende, él va a establecer que la vida humana está ligada a aquella humedad y que la fisis, es decir, la naturaleza, tiene un origen líquido y que en la medida de que va a cambiar, esa liquidez de la naturaleza se va juntando o separando, estableciendo en este caso vida o muerte, ¿ya? Como un concepto fundamental. Tales de Mileto tiene una frase que yo creo que es maravillosa y que es una frase que permite entender cómo él entiende la naturaleza de la razón y cómo entiende la función que tiene tanto el arjé como principio de las cosas y cómo la naturaleza está llena de ese principio. Y él dice lo siguiente, y lo voy a leer, dice, comillas, todo está lleno de dioses. Y quizás al plantear esto, volvemos sobre el concepto de arjé y nos queda un poco más claro que la naturaleza de la realidad radica en entender que hay principios que la estructuran. Esa estructuración va a darle sentido a lo real. Entonces, chiquillos, llegamos a la pregunta que habíamos comenzado al principio de este video. ¿En qué consistirá entonces la filosofía natural? ¿Por qué los conceptos claves, doxa, logos, cosmos, physis, arjé, son importantes o fundamentales para entender este pensamiento naturalista? ¿Conocen ustedes algún otro filósofo naturalista? Entonces, chiquillos, con la pregunta final que nos va a volar la cabeza, preguntamos, ¿por qué la frase todo está lleno de dioses es una frase filosófica? ¿Por qué no es una frase religiosa si estoy hablando de dioses? ¿Me pueden dejar esos comentarios abajo en la bandeja? Y también, ¿por qué el concepto de Arjé del agua, esta propuesta que va a establecer Tales de Mileto en torno a la humedad, es una propuesta filosófica y no así como va a decir Homero, el cual hace referencia a que el océano y Tetis son padre y madre de las cosas? ¿Por qué eso no es una propuesta filosófica y sí lo es el agua? ¿Y por qué también la frase que está arriba, la de todo está lleno de dioses, permite entender la segunda pregunta? Me queda la duda. Entonces así terminamos nuestro video, chiquillos. Recuerden dejarle like al video, suscribirse, dejar comentarios con al menos 1 metro de distancia, lavarse las manos y hasta la próxima, chiquillos. Nos estamos viendo. Chao.